Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Se es niño solo una vez en la vida. Ayúdenos a que nuestros niños sonrían felices. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a ser partícipe de nuestro ministerio en el área social. Envíenos su ofrenda de amor para estos niños necesitados. Recuerde, los niños son el futuro de nuestras naciones. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Y recuerde que Dios le recompensará. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. En el libro de Ageo, capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Y dice así: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amados radioyentes, quiero hablarles a ustedes poniendo un título en este mensaje: Reedificación victoriosa, bajo el tema Reedifiquemos bajo el poder del Espíritu Santo. Encontramos nosotros esta historia aproximadamente 520 años antes de Jesucristo. La persona principal, además del profeta Ageo, encontramos a Zorobabel o Sesbazar. Zorobabel significa este nombre origen babilónico. Pero en Babilonia, donde se cree que en el cautiverio
nació este gran hombre de Dios, Zorobabel. Su nombre era Sesbazar. Zorobabel fue gobernador en Judá y él mismo trató en una ocasión de reedificar el templo después de haber venido del cautiverio babilónico junto con Zacarías y otros compañeros más. La primera vez que trató de reedificar el templo arruinado, encontramos la historia en Esdras capítulo 3 hasta Esdras capítulo 4 versículo 24. En su corazón estaba el propósito de reedificar la casa de Dios. Allí en aquel lugar plantaron el altar que estaba arruinado. Allí reestructuraron en piedras conforme a las 12 tribus de Israel y comenzaron a ofrecer sacrificio aún sin el templo estar construido. Después comenzaron a construir el templo y establecieron los cimientos. Pero al ver los enemigos del pueblo de Dios, que aunque vivían con ellos, aunque palestinos, pero sembraban cizaña, trataron de amedrentar a los que estaban trabajando en la edificación del templo, y a muchos amedrentaron, amenazaron, y lograron éxito en eso. Por otra parte, comenzaron con, además del desánimo, calumnias y chismes para lograr desanimar al pueblo. Y además, repito, de las amenazas, en el desánimo que lograron el pueblo, un tercer punto ellos usaron para esto, el político, e enviaron cartas al rey para que este hombre, en tiempo del rey Darío, diera por terminada esta obra y no apoyara más a este hombre, que era persa. Estaba en este tiempo los persas reinando, hoy Irán, controlaban a Israel y toda el área de allí después de haber derrotado a los hoy iraquíes, a Babilonia, y entonces bajo ese imperio ocurre esta historia. Cuando el rey recibió esas cartas calumniando y hablando el espanto que podía ser la reedificación de este templo y la reedificación de la ciudad de Israel, entonces por decreto del rey se detuvo la obra. Ordenó el rey que esta obra no continuara. Y aquí, una vez más, tuvieron éxito los chismes, las amenazas, el desánimo. Amado amigo radioyente, es posible que tú hayas estado tratando de edificar tu casa espiritual, tu propia vida ante la presencia de Dios. Hayas comenzado también como comenzó Zorobabel al regreso del cautiverio. Y al salir del mundo y haber aceptado a Jesucristo, es muy probable que tú hayas querido edificar la vida tuya, reestructurándola en una vida victoriosa conforme a la palabra de Dios, pero el desánimo, los chismes, las palabras de los calumniadores, etcétera, etcétera, han sido instrumento de Dios o de Satanás. Pienso que de Satanás. Y tú has hecho caso a ellos y tu altar no ha sido reedificado, tu vida ha sido derrotada y hasta ahora quedan ruinas solamente de lo que debía ser una vida victoriosa, llena del poder del Espíritu Santo, llena de fe, llena de oración, llena de entusiasmo y de victoria, de gozo y de paz. Se convierte a ser quizás en lo que sea usted, mi amado amigo o amiga, hermano o hermana, recuerdos vacíos de algo que pudo haber sido y no fue. Así era la situación del templo. Estaba en esas condiciones caóticas y 15 años después de este fracaso, vino el poder del Espíritu Santo sobre el profeta Ageo para que hablara a Zorobabel nuevamente y lograr esta vez por mandato de Dios la reedificación de este templo.
Entonces el profeta trae el mensaje y viene la reedificación. Esta vez las palabras que leímos procedentes de Dios a través del profeta Ageo. Para el pueblo no era tiempo de reedificación. El tiempo era triste, el pueblo estaba desmoralizado. Los sacrificios de Jehová, aquello parecía recuerdo, parecía que el enemigo había prevalecido, pero llegó el tiempo de Dios. Y cuando llegue el tiempo de Dios, mi amado hermano, mi amigo, no hay diablo que pueda detenerlo, no hay circunstancias que puedan detener el avance de un hijo o una hija de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, que en este caso Dios había hablado. Ya no eran planes ahora de Zorobabel, sino que en este momento ahora era decreto de Dios. Y cuando Dios en su perfecta voluntad decide que su pueblo marche, nadie lo puede detener. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia que costó la sangre de Jesucristo. Nadie puede detenerte, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás funcionando bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. En este caso, ahora Zorobabel llevaba el mandato divino. Zorobabel iba a reconstruir el templo para la gloria y la honra de Dios. Opusiésese quien se opusiese. ¡Oh, qué glorioso! Bendito sea su nombre. Por lo tanto, este era el tiempo ¿de quién? ¿De los hombres o de Dios? Repito, el pueblo tenía su propia interpretación y desanimado, acobardado y sometido a todo lo que el enemigo quería hacer con ellos. La voluntad de Dios era otra. Y es posible que usted, mi amado radio oyente, también hayas dado por terminada la labor tuya de edificar una vida feliz, un hogar victorioso bajo el poder del Espíritu Santo. Te sientes desanimado y no quieres ir a la iglesia, no quieres orar, no quieres leer la palabra de Dios, pero sabes y recuerdas dentro de ti las veces que Dios te bendijo cuando el Espíritu Santo tocó tu alma y fuiste salvo. Y hoy parece que como ruinas en los recuerdos te anidas sin resultados positivos, porque Dios no es un Dios de recuerdos ni de muertos. Dios es un Dios de vivos y de victoriosos que por la fe posesionan lo que quieren y marchan en victoria. La voluntad de Dios, repito, fue otra en tiempos caóticos. Y la voluntad de Dios en tu vida es que tú seas victorioso, aunque tú pienses que no hay posibilidades ni probabilidades para lograrlo. Observemos la situación. La casa de Dios estaba arruinada, pero la casa de todos ellos, le habló Dios desde el capítulo 1, estaba llena de cosas buenas, bien arregladas, y todos se anidaban en ella y pensando que al tener buena casa, aunque la casa de Dios estuviese destruida, ellos serían victoriosos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ellos estaban en una situación caótica. En el capítulo 1 de Ageo, desde el versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Observen esto, el pueblo creía que no era tiempo de reedificar la casa de Dios. Es posible que muchos de ustedes ahora estén creyendo que no es tiempo de tener que consagrarte, que vas a esperar hasta que se aproxime más la venida del Señor para entonces consagrar tu vida. Ten mucho cuidado, mi amado amigo, hermano. Dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis,
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Observen lo que Dios dice: por haber atendido vuestros intereses personales y haber olvidado mi casa, sin haber restaurado mi casa, en la cual en aquel entonces se rendía el culto a Dios en el Antiguo Testamento y se ofrecían los sacrificios. Entonces, por tanto, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Mi amado amigo, hermano radioyente, no nos va bien cuando nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Los hijos de Dios, en cuyas vidas ha morado el Espíritu Santo y se descuidan categóricamente, cuidando los bienes personales y abandonando la vida espiritual, te va a ir de fracaso en fracaso, como estos hombres. ¡Qué triste! Sembráis mucho y recogéis poco. El esfuerzo tuyo parece que se vuelve sal y arena. Parece que estás arando en el mar, estás luchando con tus propias fuerzas y no logras el éxito que tú necesitas, que deseas, que soñaste. Tu familia se desmorona, tus hijos se vuelven al mundo. Parece que tu esposa no te ama o tu esposo no te ama, no te quiere. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos que reedificar la casa. Pero ¿cuál es el templo que tenemos que reedificar nosotros ahora en el Nuevo Testamento? Ahora en la dispensación de la gracia, en que Dios nos da la salvación por gracia a los que, obedeciendo su palabra, se arrepienten de sus pecados, se reconocen pecadores y aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su verdadero Salvador personal. Observemos cuáles fueron las condiciones para que tuviera una reedificación victoriosa Zorobabel. Zacarías, el profeta Zacarías, que había regresado del cautiverio junto con Zorobabel, es embestido por el poder del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre este profeta, y entonces en el capítulo 4 de Zacarías viene el poder de Dios y le habla a Zacarías que ahora Zorobabel iba a reedificar el templo. Pero ¿cuál era la llave del éxito? Encontramos la respuesta, mi amado radioyente, en el capítulo 4 de Zacarías, y voy a leer desde el versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria sea al nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien pagó el precio en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo se derrame sobre la vida y en los corazones de todos aquellos que se arrepienten y le reciben como su Salvador personal. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La llave para que Zorobabel tuviera éxito es que tenía que ser con el Espíritu Santo de Dios. La primera vez había tratado y fracasó.
Los cimientos allí quedaban como ruinas. Era el recuerdo, los chismes, el desánimo, las cartas políticas. Pudieron más que el deseo de los hijos y los siervos de Dios. Pero esta vez, cuando llegó el tiempo de Dios, ahora era el Espíritu Santo de Dios y se reedificó el templo para la gloria del Señor. Sí, amado radioyente, quizás has tratado y te sientes desanimado. Mi hermano, en el nombre de Jesucristo, entiende que tu victoria no está en las palabras de los hermanos, ni de pastores, ni de mensajes. Tu victoria está en la relación que con el Espíritu Santo tú mantengas, la unción y el poder que del Espíritu Santo tú tengas en tu corazón. Porque dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Sí, en una pregunta dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Luego entonces, cuando tu vida está totalmente arruinada, significa que el Espíritu Santo no está morando en el templo. El templo está arruinado, tu voluntad deshecha, tus ánimos están claudicando, tu fe parece un recuerdo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Oh, reedificar tu vida, sí, tu vida espiritual, redoblar el tiempo de oración, en un arrepentimiento sincero, entregarle al Dios vivo esa miseria en la cual estás viviendo. Arrepentirte de ese pecado de indiferencia, de descuido, de abandono de la oración, sí. Has descuidado, como había descuidado Israel, el cuidado del templo. Has descuidado la vigilancia que debes tener sobre tu vida espiritual. Has descuidado la lectura de la palabra. Has descuidado la oración y crees que la oración es solo en momentos de tristeza o desesperación. No te inclinas ante la presencia de Dios diariamente si las cosas van bien. No oras en agradecimiento a Dios para consagrar tu vida. No evocas el nombre del Señor de rodillas en tu recámara por agradecimiento de que te ha salvado, sino solo en momentos de pruebas y angustias. Sí, el templo está arruinado. La enfermedad ha tomado lugar en tu vida. Repito, el desánimo, desaliento, la incredulidad, dudas, y a veces te haces también un murmurador o murmuradora. Tu templo está arruinado. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Es posible que hayas tratado con tus fuerzas. Ahora, como a Zorobabel se le dijo, redobla, levanta ese ánimo en el nombre de Jesús. En un arrepentimiento sincero, repito, entrega esa derrota. Y en un acto de fe, posesiona en el nombre de Jesús la victoria que Él conquistó en la cruz del Calvario para ti y para tu hogar y para todos los de tu casa. En el nombre de Jesús. Pero revístete del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. La primera piedra que tienes que reedificar en tu vida es la santidad. Santidad es fácil ser santo, aunque no sea perfecto. La santidad y la perfección no caminan juntas. Santidad es separarte del mundo, separarte del pecado, arrepentirte de corazón y dedicarte a una vida cristiana para agradar al Señor y servir al Señor de todo corazón. En el campo de la derrota, si te sientes derrotado o derrotada, parece que necesitas mucha ayuda de hombres, de consejeros, de predicadores, etcétera, que te levanten ese estado de ánimo. Tú solo necesitas el contacto con el Espíritu Santo de Dios, clamar a Jesús, el Hijo de Dios, para que en este momento restaure tu vida y te dé la unción que vino sobre Zorobabel, para en el nombre de Jesús alcanzar la victoria. Sí, el apóstol Pablo no admite la palabra imposible. Sí puedes, en Filipenses 4:13, habla del poder que ha recibido, por lo que exclama, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedes restaurar tu vida y tu hogar en el nombre de Jesús, lleno por el poder de su Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios
el espíritu de cobardía, sino de poder. ¡Aleluya! ¡Autoridad! Es tu voluntad la que está en el medio. Es el tiempo de restauración, mi hermano, mi hermana, reedificando el templo para la gloria y la honra del Señor, para que tu vida se torne en una vida victoriosa y en el nombre de Jesucristo marches victorioso, aplastando al enemigo de tu alma, cambiando esas circunstancias por la fe, porque llenos de promesas estamos al decir el Señor Jesucristo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Pero tiene que reedificarse el templo del Espíritu Santo, que eres tú mismo, tú misma. ¿Necesitas paz en tu alma? Jesús dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entregue su vida hoy con esta sencilla oración. Señor Jesús, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Te acepto como mi Salvador personal. Ven a mi vida. Amén.